El mensaje de la semana pasada, el número 7, fue que el campo necesita obreros. Pues ahora vamos a ver cuál es la preparación que nosotros tenemos que experimentar para ser esos obreros que necesitan o que el campo necesita. Vamos a ver en 1 Timoteo, capítulos del 2 al 7, perdón, del 1 al 7, 1 Timoteo 2, y dicen la palabra. Yo la he tomado de la Nueva Versión Internacional, por lo que si tenéis otra Biblia, pues podéis vosotros leer en la vuestra traducción, no importa. Dice así la palabra. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor, sino compite según el reglamento. El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Nueva versión internacional. Vemos esos textos que hemos escuchado muchas veces y es una imagen que Pablo le deja a Timoteo, pero que también nos quedamos nosotros, que es la del soldado, es la del labrador y el atleta. Vamos a ir viendo punto por punto esto, pero nos quedamos de momento en esta introducción que vamos a ver ahora mismo. En principio, el principio básico, punto número uno, es el que vemos en el primer versículo. Primero dice en el apóstol Pablo en este capítulo, así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Fortalécete en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Y son tres puntos muy importantes. El primero, poder. ¿Por qué nos dice Pablo que tenemos que fortalecernos? Porque necesitamos el poder. Y el poder lo necesitamos porque nosotros mismos no alcanzamos. Es decir, tenemos la debilidad, somos débiles en sí como ser humano. Por eso necesitamos fortalecernos. Y ese poder es el que nos tiene que llevar a hacer la evangelización del mundo. Pero, ¿dónde tenemos que hallar ese poder? Una perspectiva clave. Dentro de la gracia porque tengo limitaciones, yo no puedo, entonces necesito hallar fuera lo que no puedo alcanzar en mí mismo. Hay personas que tienen muchas capacidades, que tienen mucho poder, tienen son, digamos que esa fortaleza, esa determinación les lleva a hacer muchas cosas, pero al final siempre hay un límite, ¿no? Y cuando llegas al límite de lo que puedes hacer, de lo que eres, es cuando nosotros buscamos la gracia. Yo no puedo alcanzar más. Y tampoco tengo la necesidad de explorar todos los límites de mi capacidad, sino, Señor, dame gracia para que yo pueda alcanzar y fortalecerme y poder hacer la evangelización del mundo. Y partimos a la última idea, y es que el poder que yo necesito lo hallo en la gracia, y esa gracia, ¿cuál es? Es en Cristo Jesús. Se me ha olvidado poner ahí el tercer punto. Luego lo tendré que editar. Y el tercer punto es Cristo. Es decir, la gracia la obtengo en Cristo. La bendición de transformar mi vida, de poder alcanzar el ser, el obrero que va hacia la evangelización del mundo, empieza en Cristo. Todo nace en Cristo. En Cristo encontramos la salvación, en Cristo encontramos paz, descanso, lo llamamos todo, una nueva identidad, pero también de una forma práctica en la evangelización del mundo, en Cristo hallamos la capacidad para ser discípulos. Volvemos y lo vamos a narrar de atrás o sea, de adelante hacia atrás, a la inversa. En Cristo hallamos la gracia para fortalecernos. Es lo que Pablo le está diciendo a su discípulo Timoteo. Y tenemos que cambiar el estándar. ¿Cómo vamos a cambiar el estándar? Pues seguimos en el versículo 1.
No vamos a cambiar ese versículo, pero vamos a ver ejemplos de personas que cambiaron el estándar. Vale, ¿quiénes fueron? Pues los que se aferraron al pacto de Dios recibieron la fuerza dentro del plan de Dios. Vamos a verlo con ejemplos. El primer ejemplo es Abraham. Cuando Abraham recibe el pacto de Dios, ¿qué sucede? Pues recibe la fuerza y la capacidad para alcanzar. Pero eso nace dentro del gran plan de Dios. Yo no puedo, yo no puedo hacerlo por mí mismo. Abraham no pudo hacerlo por sí mismo. Pero cuando obedece, da culto a Dios y determina en su vida experimentar lo que Dios tiene para él, es cuando haya las respuestas. José, de la misma forma. José no tenía una gran capacidad, pero como experimentaba que Dios estaba con él e iba viendo paso a paso que todo formaba parte de un gran plan, que había un gran objetivo final, pues halló la gracia, se aferra al pacto de Dios, a los sueños que le había recibido, al mensaje que le había transmitido. Pero Moisés también lo experimenta. ¿Cuál fue el pacto? Yo voy a estar contigo. Ve, plántate delante del faraón, libera a mi pueblo. Yo te voy a dar la fuerza, yo voy a estar contigo. Yo ya te he preparado un hermano que es Aarón para que esté contigo y te ayude donde tú no puedes. Es decir, hagas lo que hagas, yo voy a estar a tu lado y te voy a fortalecer. Y dentro de ese plan se halla la fuerza para conseguir la gracia, para conseguir el fin. David también experimentó esto. ¿Cuál fue el pacto que Dios le dio? Cuando Samuel entra en su casa, busca entre sus hermanos, no halla al que Dios le había dado y tiene que hacer que su padre le llame para que vaya al hogar y le unja como rey. ¿Cuál fue el pacto que Dios le dio a David? Tú vas a ser rey de Israel. Tú tienes que formarte para ser rey, tú tienes que prepararte porque vas a reinar delante de todos. Y David se aferró al pacto que Dios le había dado en aquel tiempo. Lo hizo en lo poco, siendo un creador de salmos, un músico, un, alguien que escribía, un poeta, siendo un pastor de ovejas, y después venciendo a Goliat, siendo un gran general, y después teniendo que huir. En todas las etapas de su vida, él tenía el pacto en su corazón, hasta que Dios cumplió en ese tiempo. Por lo que David recibió la fuerza dentro del plan de Dios. Dentro de lo que Dios quería, dentro de su corazón, halló la respuesta. Eliseo también. ¿Qué hizo Eliseo? Pues se aferra al pacto de Dios. Cuando Elías se acerca y le nombra a su sucesor, Eliseo lo deja todo y le sigue. Y cuando Elías va a partir en la presencia de Dios, va a ser llevado al cielo, como vemos en el texto bíblico, Eliseo no le deja. No te dejo, no me quedo en ningún sitio, yo quiero estar contigo, yo quiero llegar hasta el último momento. Y lo único que quiero, según Elías le ofreció, pídeme lo que quieras y te será hecho. Eliseo que dijo, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Yo quiero tener el poder y tener y formar parte del plan de Dios. Y recibió esa respuesta. Ezequiel también vemos en estas respuestas de la misma forma. Y más que podríamos haber dicho y dicho y dicho. Aquellos que se aferran al pacto de Dios recibieron la fuerza dentro de su plan. Dentro del plan, dentro del pacto, dentro del corazón de Dios. Pero en el Nuevo Testamento también encontramos esta respuesta. Aquellos que se aferraron al Evangelio de Cristo recibieron el Espíritu Santo, al Espíritu Santo, e hicieron la evangelización del mundo. Ejemplo, los apóstoles, los llamados de Dios, entendieron que Jesús era el Cristo, entendieron la evangelización del mundo, recibieron al Espíritu Santo con poder, hicieron la evangelización. El apóstol Pablo lo experimentó en su vida. Podemos leer hasta en 3 ocasiones cómo Pablo da su testimonio de conversión. Hechos capítulo 9 lo narra Lucas y luego en el creo que es capítulo 22 y 29, estoy tirando de memoria, podré fallar, tiene delante de tribunales que decir quién es, por qué es cristiano, qué es lo que le pasó. Felipe igual. Felipe, como miembro de la iglesia primitiva desde el comienzo,
conocería a Jesús, escucharía a Jesús, vio y entendió que era el Cristo. En capítulo 6 de Hechos, cuando tuvieron que levantarse los diáconos, escogieron a aquellos que entendían el Evangelio y estaban llenos del Espíritu, como dice la palabra, entre ellos Felipe. Él fue alguien que hizo la evangelización del mundo. Podemos leer Hechos capítulo 8. Juan Marcos, más de lo mismo. ¿Quién era Juan Marcos? Juan Marcos era el hijo de la mujer que dispuso, seguramente, el aposento alto de la última cena. Era el lugar donde estaban los apóstoles después de haber muerto Jesús, se reunían ahí. Era el lugar donde Hechos capítulo 12 estaban reunidos orando porque habían apresado a Pedro y a otros hermanos. Marcos era un remanente que se había criado con una mamá que daba todo lo que tenía por el Evangelio. Y eso le enraizó tanto en él que cuando se inició la evangelización del mundo y las misiones en la iglesia de Antioquía, ¿qué es lo que hizo Juan Marcos? Yo voy con Bernabé y con Pablo, yo voy a serviros, yo voy a ayudaros, yo voy a hacer un equipo. Tuvo algunos problemas, tuvo que volver por algún motivo, pero ¿qué ocurrió? Que luego Bernabé se lo lleva y sigue haciendo y siendo útil para la evangelización. Pablo le acaba llamando útil e hijo y Juan Marcos fue quien escribió el Evangelio de Marcos. Timoteo, igual, otro remanente, criado por su mamá y por su abuela dentro del pacto de Dios, que es impactado por la obra misionera del apóstol Pablo, se levanta como un remanente y acaba siendo útil para la evangelización del mundo. Leed el Hechos 19, ahí es cuando... ¿Hechos 19? Eh, ahora me falla la memoria. Es cuando... y si no, pues lo buscáis, lo googleáis y lo encontráis. Timoteo se une al equipo de evangelismo para hacer la evangelización del mundo. Hechos 19, 16, bueno, no me acuerdo exactamente dónde era Timoteo, pero lo podéis encontrar fácilmente. Priscila y Aquila, un matrimonio para la evangelización del mundo, se aferran al pacto de Dios, se aferran, son llenos del Espíritu Santo, entienden correctamente qué es la evangelización y qué hacen. Cumplen. Si es en Corinto. Si es en Éfeso con Timoteo, en Éfeso con Timoteo. Si es en Roma, en Roma. Un matrimonio para la evangelización del mundo. Volvemos al principio del punto. Yo cambio mi estándar, cambio mi vida, cambio mi esencia cuando me aferro al Evangelio, recibo al Espíritu Santo y me dedico a hacer la evangelización del mundo. Estamos en la época del Nuevo Testamento, no nos olvidemos que el Nuevo Testamento, aunque se dejó de escribir, pero nosotros somos el Nuevo Testamento, no para. Es decir, no hay un nuevo tiempo, no, seguimos en la misma línea, en el mismo tiempo. Por lo tanto, seguimos con la misma respuesta, aferrados al Evangelio, recibiendo la llenura del Espíritu Santo, caminándonos hacia la evangelización del mundo. Punto número 3. ¿Cuál debe ser nuestro entrenamiento? Ahora ya vamos ahí al texto. ¿Cuál debe ser nuestro entrenamiento? Pues el apóstol Pablo nos lo resume de una forma muy sencilla. En primer lugar, nuestro entrenamiento tiene que ser ¿cuál? El de un soldado. Todos tenemos en mente el entrenamiento de los soldados. ¿Cuál es el entrenamiento de los soldados? Primero, el que sufre penalidades. El apóstol lo dice, sufrid penalidades como un buen soldado. ¿Por qué ocurre esto? Porque es lo normal en la vida. Estar en mitad del desastre, en mitad de problemas. Estamos en un mundo corrupto, con cuerpos corruptos que se van deteriorando con el tiempo, situaciones alrededor que son complicadas y difíciles. Si es que la palabra de Dios es muy clara, si es que los creyentes tenemos que estar más que preparados para esto. Así que, sé un soldado que sufre penalidades, pero ¿cómo? Superándolas con gracia. Esto es lo que hace un buen soldado. Todos los soldados que van a la guerra están en problemas. Todos tienen que tomar una espada y luchar. Todos se encuentran en situaciones difíciles donde parece que todo está perdido. Pero los buenos soldados, ¿quiénes son? Son los que no se arrinconan, no se quedan llorando, no se esconden, sino los que son valientes y van a luchar.
Y si mi general me dice que allí, yo voy allí. Y si me dice que es contra ellos, yo voy contra ellos. Todo lo superamos con gracia. Ahora, el soldado, ¿qué ocurre? El soldado tiene que hacer vida de soldado. No podemos ser soldados y dedicar nuestra vida a otras cosas. Por eso dice la palabra, el que es soldado no se enreda en los negocios de la vida diaria. No se enreda en los negocios de la vida diaria. ¿Qué quiere decir? Que pongas tu corazón solo en el Evangelio, solo en la obra del Espíritu Santo, solo en la evangelización del mundo. No distraigas tu atención, enfócate en lo que es correcto. Si tú eres soldado, entrena para ser soldado. Prepárate, prepara tus armas y ve hacia la batalla. Si los soldados están ocupados y preocupados en otras cosas, no van a poder hacer la batalla. Y esto lo vemos bueno, no sé cómo serán vuestros países, pero em, hay países donde es obligatoria en la preparación militar, el servicio militar. Y los jóvenes tienen que hacerlo. Y tienen que estar preparados para ello. Y no pueden estar los jóvenes con el teléfono, y no pueden estar que si salen no salen, tienen sus permisos, tienen sus fechas. Es decir, están concentrados en formarse. Y en la batalla igual, tú en la batalla no puedes estar pensando en otras cosas o pensando, uy, ¿qué me hago para comer hoy? No, no, aquí tienes la comida. Uy, ¿y qué arma me compro ahora? No, no, aquí tienes el arma. Dios lo dispone de todo para que te concentres en lo que tienes que hacer. ¿A fin de qué? De poder agradar al que lo reclutó como soldado. Es decir, a fin de agradar a aquel que me ha dicho que yo soy un soldado. ¿Cuál es el fin? Agradar a Dios. Toda la gloria para Él. Todo es para Dios. Todo lo hacemos por y para Él. Así que el soldado es el que no tiene motivaciones personales. Es el que vive para agradar al que le ha llamado. A ese rey que le reclama. A aquel que dice, levántate, toma tu arma y vamos a la batalla. Esto es una gracia enorme. En segundo lugar, el atleta. ¿Qué es lo que hace un atleta? Compite de acuerdo con las reglas. Es lo que dice el apóstol Pablo. En su mente, pues claro, tenía soldados, pero ya existían los atletas, ya existía este deporte. Y hay que competir conforme las reglas. Hay unas reglas estipuladas. Ahora, ¿cuáles son las reglas estipuladas? Dentro del plan y del horario de Dios. Y el método, que lo podría haber puesto, que Dios ha establecido. Así que no hay que preocuparse. Simplemente apréndete las reglas y compite de esa forma. Compite de acuerdo a aquellas reglas. Dentro del plan de Dios. No es tu plan. No puedes correr como tú quieras. No puedes ir por donde te dé la gana. No puedes salir en la carrera cuando a ti te parezca. Todo está medido. Dios lo tiene todo preparado. Tienes que correr de esta forma. Tienes que ir por esta calle o por este carril. Tienes que hacerlo cuando suene el golpe o el disparo. Todo está preparado. Solo corre. Disponte de eso. Y en tercer lugar, el de un labrador. El labrador, ¿qué hace? Primero trabaja. Eso es lo primero. Tú primero trabaja como el labrador. Prepara el campo. Siembra, quita las piedras. eh, Trabájalo como se tiene que hacer en el campo. Primero trabajas, primero haces la evangelización del mundo, primero te preocupas de orar, de ir al campo, de encontrar las personas, de transmitir el mensaje. Y después de que el labrador trabaja, ¿qué hace? Es el primero en recibir su parte de los frutos. Haya respuesta y bendición en tu vida, porque estás trabajando el campo que Dios ha pedido que trabajes. Por lo tanto, el labrador es el que tiene que dedicarse al campo y luego encuentras respuesta. Así que aquí estamos en el entrenamiento de los obreros, como soldados, atletas, los soldados, labradores y atletas, o atletas y labradores.
¿Cuál es el testigo que tenemos que entregar? Pues el apóstol Pablo lo dice en el segundo versículo, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, es decir, alrededor de mucha gente, es decir, al igual que tú, muchos han escuchado el qué, mi mensaje. Es decir, el mensaje que me has oído escuchar decir, que me has oído decir, eso es lo que tienes que encargar a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Pues vemos un testigo, pero lo vamos a ir viendo. El evangelio que Dios, hay que corregir eso, el evangelio que Dios nos ha hecho llegar, o el evangelio que hemos oído, que es lo que iba a decir al principio, y al escribir y corregir he tenido ese error. El evangelio que hemos oído o que Dios nos ha hecho llegar. ¿Es cierto? Es el evangelio de Cristo, es el mensaje de salvación, es lo que ha hecho que nuestro corazón gire en torno a Él. Así que de la misma forma que Timoteo escuchó el mensaje de Pablo junto a otros tantos testigos, es el mensaje que tenemos nosotros que proclamar. Es lo que tenemos que enseñar. El Evangelio, además, ¿qué? Que ha tenido resultado en el campo. Por eso dice, en presencia de otros tantos testigos, porque Timoteo no es el único que recibió y aceptó y fue impactado por el mensaje, sino que ha habido otros tantos testigos que, al igual que Timoteo, escucharon, aceptaron y experimentaron en sus vidas. Así que es el Evangelio, que como Timoteo ha visto, ha tenido de verdad un impacto en el campo. De verdad es un mensaje que transforma la vida de las personas. Es decir, es un mensaje que tiene resultado. En tercer lugar, el mensaje, el Evangelio, que tenemos que dejar como comisión. Por eso dice la palabra, encarga a otros. Es la comisión, que otros sigan transmitiendo el mensaje, que aquellos que lo han visto y lo han oído y experimentado, que lo puedan también compartir a los demás. Así que encarga, deja como un testigo ese mensaje del Evangelio. Encuentra a este discípulo que tiene que entender este mensaje, pero que pueda hacer la continuación. Y para que esa persona, ese discípulo que levantemos en el campo, pueda continuar transmitiendo ese mensaje a los demás. Y por último, es el Evangelio que los discípulos continúan predicando. ¿Quiénes son? Levantar discípulos fieles, capaces, que enseñen. Es como el apóstol Pablo lo dice. Personas fieles, que entiendan y continúen y persistan, que tengan capacidad, es decir, que tengan el corazón, la disposición de transmitir ese mensaje, que lo entiendan, esté en su corazón, en su mente y puedan hacerlo. Por eso hay que enseñarles bien el mensaje de salvación y hay que enseñarles que lo puedan resumir y dar claramente en 3 minutos, en 7, en 10, en 15 o en 20. Pero si yo conozco bien el mensaje de salvación, lo tengo bien ordenado, como por ejemplo nosotros lo estuvimos viendo en la introducción de las cartas del Evangelio, ahí está, pues todo ese sistema, todo ese bosquejo, que lo podamos entender bien para que seamos capaces de transmitirlo. Que yo, como lo he experimentado, lo puedo dar sin problemas. ¿Que tengo más tiempo? Pues a lo mejor podemos dar más testimonio, podemos dar versículos, podemos ir a todos los puntos. ¿Que no tenemos tiempo? Pues hay que saber resumirlo en 3 minutos, porque muchas veces es el tiempo que la gente te da. Y esto hay que enseñarlo. Fieles, capaces, para que enseñen a otros. Por lo que os bendigo en el nombre de Cristo, para que seáis aquellas obreras y discípulas, que os preparéis vosotras, que crezcáis dentro del Evangelio y que podáis también estar preparando la siguiente generación, es decir, los que tienen que continuar, aquellos que se tienen que levantar en el campo para hacer esta labor. El Evangelio no termina en nosotros. El Evangelio tiene que continuar a través de nosotros. Y cuando digo nosotros,
Los pastores tenemos un límite. Si os dais cuenta, al final, ¿cuál es el sistema de evangelismo de la palabra de Dios? Levantar discípulos. Pablo no predicaba todos los domingos en Colosas y luego en Filipos y luego en Tesalónica y luego No, no. Pablo tenía que levantar discípulos para que ellos hiciesen la continuidad. Y cada discípulo en su campo tenía que levantar a otros para que llegasen a otros lugares. Si Pablo se muere, ¿qué sucede? No pasa nada, ya están los discípulos arriba. Y si se muere un discípulo en una ciudad, no pasa nada. En aquella ciudad ya se están levantando otros. Así que tenemos que entender que la evangelización no sale de los pastores y de los evangelistas o de los misioneros. La evangelización es a través de los discípulos. Si no hay discípulos, no hay evangelización, no hay conquista del campo. Por lo tanto, es nuestra labor. Como discípulos, soy yo quien tengo que levantar a los obreros y tengo que levantar a esa persona fiel que entienda, que comprenda y que enseñe a otros. La semana que viene estaremos compartiendo el mensaje que se titula La preparación del equipo de evangelismo, porque tenemos también que evangelizar en equipo. Muy importante entender esto. Pero hoy ya nos quedamos aquí, dándole las gracias a Dios, todos juntos, también orando. Padre, gracias porque tú nos preparas y nos entrenas para hacer la evangelización del mundo. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas a entender mejor tu palabra, a comprender tu corazón y también a ver que hay un plan detrás, que hay un horario y que tú obras. Tú eres todopoderoso, Padre, y tú seguirás trabajando en nuestra vida y en nuestra iglesia y en nuestro campo. Padre, oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.